Hola, buenas tardes. Esta es nuestra presentación del examen final. Mi nombre es José Pablo Martínez Díaz. Yo soy Paula González. Yo soy Jaciel Silva. Y yo soy Natsiel Aguilar. Y bueno, a continuación les vamos a enseñar nuestro proceso de cómo analizamos el colapso de la Torre Norte del World Trade Center. Primero tuvimos que buscar los planos de las Torres Gemelas. Son dos torres, la Torre Norte, la que vamos a analizar, y la Torre Sur. En estos planos encontramos que ambas torres tienen una geometría y son de 208 pies por 208 pies. Por cada fachada tiene 59 columnas y entre cada columna hay una distancia de 40 pulgadas. Por otra parte, nuestra torre tiene un núcleo donde encontramos otras columnas. Este núcleo sus medidas son de 137 pies por 87 pies. Dentro de este núcleo encontramos 47 columnas que las podemos dividir en 8 filas y 6 columnas. La altura de la Torre Norte, entre cada piso hay 144 pies y en la azotea hay una altura de contando la azotea, hay una altura de 417 metros o 16.417.32 pulgadas. Y la altura total, ya contando en la antena, sería de 20.720.47 pulgadas. Por otra parte, también notamos una estructura especial para poder cargar el peso que genera nuestra antena. Dentro de los planos, logramos conseguir los planos de cada columna, donde en las columnas perimetrales son tipo cajón, Las medidas son 14 pulgadas y un espesor de 0.25 pulgadas en los pisos superiores. Por otra parte, encontramos que en las columnas del núcleo se distribuyen como lo pueden ver en la imagen, donde van cambiando el tipo de columna dependiendo del piso. Sin embargo, en nuestro piso a analizar, que va a ser el 96, encontramos dos tipos de columnas, la 14WF 730 y la 14WF 219. Para las columnas enumeradas del 600 al 908 vamos a usar la 14WF 2019 y para las demás la 14WF 30. Ahora, para el momento de inercia, nosotros tuvimos que usar el teorema de ejes paralelos de cada columna. Nosotros tomamos el centroide en el centro de la figura, ya que existe una simetría. Y nosotros, para calcular el momento de inercia que provoca nuestras columnas del núcleo, lo dividimos, como ya dije anteriormente, en 8 columnas y 6 filas. Cada una va a tener una distancia simétrica, aunque originalmente no fue así. Después de hacer el teorema de ejes paralelos con ayuda de un Excel, nos dio que la inercia total fue de 4.373.863.804 pulgadas a la cuarta. Ya que tenemos el cálculo de la inercia, pasamos a la carga crítica de Euler. Esta nos va a decir la capacidad que tiene cada piso de soportar cargas. En esta fórmula observamos que es importante el módulo de elasticidad, que en nuestro caso usamos el módulo de elasticidad del acero estructural, que es de 29.000 KSI. Por otra parte, el momento de inercia que calculamos, y acá vamos a usar un factor de 2. Por otra parte, la L es una altura de 144 pulgadas. Una capacidad que la carga crítica para el piso 96 es de 15 billones de kips. Bueno, les voy a explicar el módulo de elasticidad y la rigidez.
Básicamente la rigidez nos dice qué tanto se puede deformar un material, como en el ejemplo que podemos ver en las vigas, ya que cuando se aplica una fuerza se puede deformar este material y eso es la rigidez. Mientras tanto, el módulo de elasticidad nos indica qué tan fácil o qué tan difícil es poder deformar este material. Entonces, esto es muy importante en todas nuestras columnas y saber sobre lo que pasó, ya que al momento de impactar el avión tuvo un problema muy grande, ya que disminuyó todo su módulo de elasticidad, que es lo que veremos en la siguiente slide. Bueno, nuestro módulo de elasticidad, cuando se encuentra totalmente el acero en un ambiente totalmente normal, es decir, que no hay cambios de temperaturas muy drásticos, nada de esto, se mantiene muy estable. Es decir, que nuestros aceros de nuestras columnas nunca se va a deformar o es muy complicado que se deforme, ya que tiene una rigidez muy alta y es muy difícil que se logre deformar. ¿Qué es lo que pasó aquí en las Torres Gemelas? Al momento de que impactó nuestro avión, como podemos ver aquí en nuestra maqueta, explotó totalmente porque tenía el tanque lleno. Entonces se estima que aproximadamente ardió todo esto a 1000 grados centígrados. Estamos diciendo que pues no es totalmente, que estuvo las hora y media casi que estuvo ardiendo a eso. Entonces nosotros tratamos de sacar más o menos un promedio, acercarnos a 750 a 800 grados. Luego, las Torres Gemelas tenían un recubrimiento en todas sus columnas de acero con un concreto que era antifuego. Entonces, en teoría podía aguantar este fuego y no iba a pasar nada. El problema fue que al momento que el avión impactó toda esta zona, arrasó con ciertas columnas y destruyó toda esta parte que lo protegía del fuego. Entonces, el fuego se vio totalmente expuesto con el acero, lo que provocó que aumentara muchísimo la temperatura. Igual podemos ver que justamente se pandearon todas estas columnas, como en la imagen que tenemos aquí en la presentación, donde se ve que esta columna de acero está totalmente, por así decirlo, achicharronada, ya que al elevar la temperatura a 750 Celsius, podemos ver aquí en la gráfica que baja drásticamente su módulo de densidad hacia 20 gigapascales, cuando a una temperatura normal estaría cerca de pues, los 200. Entonces es algo muy impactante que tanto calor durante tanto tiempo evidentemente fue haciendo que este acero se fuera haciendo más blando y perdiera esto y al final pues se diera con todo el peso que tenía. Esto sumando a lo que pues al final se cayó nuestra antena de la torre, pues hizo el colapso, pero totalmente fue por el calor. Ok, en esta diapositiva analizamos la deflexión lateral de la torre debido al impacto. A diferencia de un modelo simplificado donde la fuerza se aplica en la punta, aquí consideramos que el impacto ocurrió entre los pisos 93 y 99, por lo que tomamos el piso 96 como punto medio. Esto es importante porque cambia completamente la forma en la que se calcula la deformación. Modelamos la torre como una viga en voladizo, fija en la base y aplicamos la fuerza a una altura específica. Lo cual tenemos que la altura entre piso es de H es igual a 144 pulgadas y multiplicado por 96 pisos nos da que la altura a la que fue el impacto fue a una altura de 13.824 pulgadas. Luego, la fuerza de impacto se estimó a partir de la energía cinética del avión, obteniendo aproximadamente 17.904 kips. Luego utilizamos la ecuación de deflexión para una carga puntual aplicada a una distancia A, que ya lo habíamos sacado, de 13.824 pulgadas desde la base. Al sustituir estos valores en la ecuación de la deformación, obtuvimos una deflexión en la punta de aproximadamente 159.73 pulgadas, lo que equivale a 4.06 metros. Este desplazamiento es bastante significativo, ya que genera excentricidades, momentos adicionales y redistribución de cargas en la estructura. Esto, combinado con la pérdida de rigidez por temperatura y daño estructural, contribuye a la inestabilidad general de la torre. Bueno, nosotros también analizamos el daño en las columnas. Una vez impactado el avión, tenemos que el daño de las columnas se dio tanto en el perímetro como en el núcleo, siendo en el piso 97 que el avión cortó 12 columnas perimetrales. En el piso 98 y 99 fueron 5 columnas en cada piso y en demás pisos también hubo columnas colapsadas. En total fueron 35 columnas exteriores que fueron afectadas, de las cuales 2 presentaban daños graves, mientras que las demás solo presentaban daños ligeros y daños medios. Igualmente en el núcleo se reportaron que 6 columnas fueron directamente cortadas en el momento del choque, mientras que 3 más sufrieron daños posteriores. En total fueron 20 columnas entre todos los pisos del núcleo.
Es por eso que nosotros podemos ver que tenemos un decremento del 29.25% en la capacidad estructural del piso, puesto que cambia nuestros elementos de centroides y momento. Siguiendo con el momento de inercia, nosotros tuvimos que hacer el cálculo de un centroide nuevo, puesto que al momento de caer las columnas, dejaron de soportar ciertas partes del edificio. Es por eso que nosotros dividimos estas columnas restantes en bloques para simplificar el cálculo. Una vez con este nuevo centroide, podemos hacer el cálculo de la distancia, que es muy importante para el cálculo de la inercia. Esta distancia se va a hacer en base a las distancias originales que tenían las columnas antes del choque. Tenemos el cálculo del centroide, el cual se ubica a 992.89 pulgadas desde la base de la figura. Con este cálculo podemos saber que nuestro centroide está a 992.89 pulgadas desde la base de la figura. Con esta podemos calcular la distancia de cada una de las columnas hacia el nuevo centroide. Con esta distancia podemos pasar al cálculo de la inercia. Esta se va a hacer con el teorema de ejes paralelos. Se tiene que calcular individualmente la inercia de cada una de las columnas para posteriormente hacer una suma general y obtener la inercia total. Nuestra inercia total, en este caso, una vez el choque, es de aproximadamente 3 billones. Esto nos da una gran diferencia y es de aquí de donde sale nuestro disminución del 29.25%. Con todos nuestros datos ya calculados, podemos pasar a la fórmula de Euler. Esta debe estar adaptada ya a los daños provocados, es decir, que vamos a utilizar nuestro módulo de elasticidad reducido y vamos a utilizar nuestra inercia, la cual es de las columnas restantes. Esto nos va a dar un resultado de aproximadamente 1 billón de kips. Esto es muy por debajo de los 14 billones aproximadamente que teníamos anteriormente. Bueno, en esta última diapositiva calculamos la carga que había por encima del piso crítico, el cual era el piso 93, con un total en la torre norte de 110 pisos. Entonces, por arriba del piso 93 había 17 pisos, y bueno, con unas dimensiones de la planta de 63.14 por 63.14 metros, lo cual nos da un área de 3.986 metros cuadrados aproximadamente. Y bueno, a continuación lo que se hizo fue hallar las cargas muertas y cargas vivas por piso de la Torre Norte. Lo cual, investigando, se encontró que FEMA, Federal Emergency Management Agency, reportó que los pisos fueron diseñados para soportar una carga viva uniforme de 100 libras por pie cuadrado por piso. Sin embargo, análisis de NIST, de National Institute of Standards and Technology, reportó que en sus análisis utilizaron solo el 25% de esta carga, lo que fue, digamos que aproximadamente la carga que había al momento del impacto, pues lo cual nos da 25 libras por pie cuadrado. Y para la carga muerta, de igual manera, FEMA reportó que había una carga muerta de 90 libras por pie cuadrado por piso. Y bueno, convirtiéndolo en kilonewtons, nada más que nos da que carga muerta nos da 4.3092 kilonewtons por metro cuadrado y de carga viva 1.197 kilonewtons por metro cuadrado. Y bueno, ya con esto lo que se hizo fue ambas cargas, muerta y viva, se multiplicaron por el área y se sumaron, lo cual nos dio un total de 21.951.4638 kilonewtons aproximadamente. Y bueno, ya teniendo esto, se multiplicó por el número de pisos que había por encima del piso 93, lo cual eran 17, lo cual nos dio un total de 373.174 kilonewtons aproximadamente. Y bueno, digamos que esto ya sería lo que estaba soportando el piso 93,
Sin embargo, se añadió también el peso del mástil o la antena que estaba hasta arriba de la torre norte, lo cual, sacando la aproximación, nos dio que el mástil pesaba 392 kilonewtons aproximadamente, lo cual sumándose a la carga total, nos dio un total de 373.567 kilonewtons aproximadamente. Y bueno, aunque la carga sobre el piso crítico es menor que la carga crítica de Euler, esto no garantiza la seguridad de la estructura. El colapso se debe a la combinación de varios factores como la pérdida de columnas por el impacto, la redistribución de cargas que aumentó los esfuerzos en las columnas restantes y el efecto del calor en el acero que redujo su resistencia y aumentó su deformación. Además, al fallar un piso, los niveles superiores se convierten en cargas dinámicas, lo que favorece el colapso progresivo. Gracias.